Buenos días. Bueno, mi nombre es Nori García. Soy médico egresada de la Universidad de los Andes, y estoy internista y gastroenterólogo también egresado de la Universidad de los Andes en Táchira, Venezuela. Soy también abogado, egresada del IESIT, y estoy también coach en programación neurolingüística. Actualmente, pues me corresponde dar un módulo de lo que es la parte de psicopedagogía, específicamente de lo que es neurociencia. Entonces, vamos a hacer una pequeña y una breve introducción de todo lo que corresponde a este módulo o a esta materia. En primer lugar, pues conocemos que la neurociencia pues, es algo que está muy desarrollada con respecto a lo que hacemos diariamente. O sea, todo lo que hacemos está conectado o está relacionado con lo que es la parte cerebral. Muchas veces pues tenemos una serie de dudas de qué es lo que sucede y en realidad pues es una serie de conexiones sinápticas que se desarrollan y que permiten que todo lo que estemos ejerciendo, bien sea lo que es el lenguaje, el aprendizaje, la memoria y muchas de las funciones ejecutivas se den a cabo. Tenemos que la neurociencia, en primer lugar, es algo que, como les estaba explicando, pues nos permite hacer cada una de las funciones que desarrollamos en el cuerpo. Esto pues cobija un área importante del conocimiento que se encarga del estudio tanto del sistema nervioso central y del funcionamiento hasta el comportamiento que cada una de las personas genera. Y de allí se van a generar lo que son el conjunto de desórdenes, tanto mentales como neurológicos. De esta manera, pues tenemos que explicar que el cerebro está formado por un conjunto de millones de neuronas y cada una de esas millones de neuronas permite una conexión y esa conexión a través de lo que son las sinapsis es lo que genera los impulsos nerviosos que nos lleva a realizar cada una de las funciones que tenemos en el cuerpo. Es decir, que si analizamos cada una de estas funciones normales, de allí podremos partir en cada uno de los desórdenes patológicos y en cada uno de los desórdenes o de las enfermedades psicológicas que pudiésemos llegar a desarrollar con respecto a las funciones superiores. Tenemos que en este caso, pues vamos a también tener que esto no solamente pues nos implica una sola área, sino también nos implica una serie de áreas. Entre ellas tenemos lo que es la parte física, donde se habla de lo que son los fenómenos de excitabilidad celular, y también tenemos lo que está encargado de lo que es la parte del envejecimiento, de la muerte cerebral, de la plasticidad, que es como la serie de cosas que vamos realizando para poder realizar las funciones cerebrales. Es decir, que es la responsable de una serie de cambios adaptativos que se dan a nivel del cuerpo, a nivel del comportamiento. También tenemos en este caso lo que es la parte de la percepción psicofísica y en la parte del movimiento. También desarrollamos lo que son las funciones mentales superiores y en estas están involucradas funciones muy importantes que hablaremos en las próximas clases, en lo que tiene que ver con la memoria, lo que tiene que ver con la atención, lo que tiene que ver con el lenguaje, con la conciencia y con el razonamiento. Es importante también tomar en cuenta que a partir de esto pues se desarrolla lo que es la psicofarmacología, es decir, los medicamentos que van a ayudar a una serie de funciones y por eso es que es tan importante pues hablar de lo que es la parte más básica porque de allí parte todo, de allí parte el principio de una serie de cosas. Y para esto pues no tenemos que pues quitarle importancia a lo que es la parte de la historia porque en un principio pues el cerebro no se conocía como que era la parte encargada de la conducta humana. Pero posteriormente pues se desarrolló, se comenzó a hacer estudios en los cuales se comenzó a desarrollar. Y se habló en un primer momento de lo que era una teoría ventricular. ¿Qué quiere decir? Pues como es conocido, pues el cerebro se divide en una serie de partes. Y estas partes pues, permiten poder decir que cada una de esas localizaciones o cada uno de esos hemisferios, cada uno de esos lóbulos cerebrales se encarga de una función. Pero en un principio, pues, se hablaba de que esto se dividía en tres partes importantes, que era una parte anterior, una parte media y una parte posterior. Donde en la parte anterior, pues, la que se encargaba de percibir todo lo que tenía el medio externo, es decir, todo a través de las sensaciones, a través de lo que es el tacto, a través de lo que es la vista, a través de lo que es el oído, el gusto, el olfato, que es todo lo que es la parte sensorial o todo lo que son los sentidos. Allí se percibía todo y posteriormente, de acuerdo a esta teoría, era almacenada en la parte media del cerebro.
era procesada, perdón. Y posteriormente esto iba a ser almacenada en la parte posterior. Entonces, en esta parte, pues Galeno afirmó que el cerebro era el órgano encargado de todo lo que era la mente y tenía una vinculación importante con lo que era la conducta. Y por esta razón, pues se hizo una gran influencia en lo que era la parte de la medicina. También es importante tomar en cuenta que hubo un cambio muy importante en todo este desarrollo celular o en todo este desarrollo de la neurociencia, que fue a través de la invención de lo que fue el microscopio, porque antes de ello pues se consideraba que el cerebro era una glándula, no se desarrollaba ni se hablaba de que tenía una función mental o una función en las conductas o una función en el razonamiento, sino que tenía una función glandular como cualquier otro órgano que tenemos a nivel del cuerpo, como puede ser el páncreas, como puede ser cualquier otro órgano o como puede ser la tiroides o cualquier otro órgano glandular del que ya se conoce y ya se encuentra descrito. Para el siglo XIX, pues nace lo que es la biología, y en esa biología, a través de las teorías de Charles Darwin, el cual hizo pues una gran conexión en la parte de lo que es la psicología experimental, pues se pudo desarrollar todo lo que eran las conductas. Y fue Gall quien desarrolló, o fue Gall quien estableció que el cerebro pues era el órgano de la mente, y al ser el órgano de la mente pues se describió y se pudo observar que no era un órgano homogéneo, y al no ser un órgano homogéneo, pues que cada una de las partes pues se encontraba de una función. Está descrito que a nivel por lo menos de lo que es la parte frontal se encarga de todo lo que son los impulsos visuales, de la parte lateral del cerebro pues se encarga de todo lo que tiene que ver con lo que es la parte de el movimiento, la parte occipital también lo que es la parte de la memoria, pero entonces a través de esta serie de principios pues se estableció esto. Sin embargo, pues Gall, a pesar de que dijo que no era homogéneo, pues como no se había hecho todos los estudios experimentales, pues no se pudo determinar qué área era la que estaba determinada, pero sin embargo, pues se comenzaron a hacer estudios a partir de allí. Luego, con lo que es la parte de Ramón y Cajal en el siglo XX, ellos fueron dos científicos, los cuales, Ramón y Cajal y Erlich, fueron científicos los cuales establecieron lo que fue la teoría de la sinapsis. Como es bien conocido, pues a nivel del cerebro tenemos millones, como ya les comenté, millones y millones de neuronas, y estas millones de neuronas para poder hacer su función tienen que tener una conexión neuronal. ¿Y cómo lo hacen? A través de la sinapsis. Y esta sinapsis no es más sino como aquellos corrientazos o aquellos cortocircuitos que se hacen entre una célula y otra a través de lo que son las dendritas, que favorecen a que se procese y se dé todo lo que es la parte de la información. Candel también estableció una parte importante a nivel de lo que es la parte de la parte de la función neuronal a través de la cuestión genética, y también que existía pues el comportamiento por medio de estos genes. Es importante también tomar en cuenta que tenemos que no solamente a nivel neuronal pues se establece lo que es la parte del almacenamiento de la memoria, sino cada una de las funciones, es decir, lo que es el razonamiento, lo que es el lenguaje, lo que es el comportamiento humano inclusive, porque ese comportamiento pues está dilucidado por cada una de estas conexiones neuronales, y que cuando una conexión de esas pues de alguna manera hace como un cortocircuito o de alguna manera falla, es cuando se llegan a dar lo que son el conjunto de patologías. ¿Cuál es el propósito específicamente, por lo menos de la neurociencia? El propósito de la neurociencia es el de exponer cuáles son los potenciales de los hallazgos neurocientíficos en relación, en primer lugar, con lo que es el aprendizaje, y presentar estrategias de enseñanza basadas en el funcionamiento del cerebro. Tenemos que esta neurociencia tiene un rol interdisciplinario. ¿Por qué? Porque es un rol que nos permite abarcar cada una de las áreas de la educación. Antes pues existían pues muchas dudas con respecto a esta, pero posteriormente pues se pudo observar que existe una gran conexión. Tenemos que existen partes del cerebro que tenemos lo que es la mayoría de las áreas, está encargado de todo lo que es la parte de la memoria o todo lo que es el almacenamiento, como es el neocortés, como es la amígdala cerebral, como es la parte del sistema límbico, que son áreas muy influyentes en lo que es la cuestión del aprendizaje. Tenemos que este tipo de áreas o esto pues nos desencadenan pues o sea, hace que nos desencadene todo este aprendizaje a través de las diferentes sensaciones, a través de cuando tenemos temor, cuando tenemos miedo, cuando estamos bravos o estamos enojados, cuando sentimos una cuestión de amenaza, una cuestión de huida, cuando existen emociones positivas e incluso negativas. Todo eso, incluso las emociones negativas, aunque pues para algunos no sean, pues también nos sirven parte del aprendizaje y nos sirven para todo lo que es la toma de decisiones. Tenemos que tomar en cuenta que existe un reconocimiento de la emoción y que esto pues no puede ser separable. Esto todo el tiempo pues se encuentra de la manera unida.
También es importante la cuestión de lo que tenemos que ver con la neurociencia y lo que es la educación. ¿Por qué? Porque esta neurociencia y la educación pues tiene que ver con lo que es la parte de la atención, con lo que es la parte de la memoria y las funciones ejecutivas superiores. Que estas funciones ejecutivas superiores pues no son más sino las que nos ayudan a realizar algún tipo de tarea o algún tipo de trabajo. Con respecto a la atención es la facultad que nos permite determinar cambios en el medio ambiente, ya sea por la aparición repentina o brusca de un estímulo o a través de algo que queremos o estamos haciendo como un esfuerzo para poder concentrarnos en ello. Tenemos de esta manera que la atención pues se encuentra clasificada en una serie de grupos. Esta atención puede ser una atención espontánea, que quiere decir que es con un mínimo esfuerzo, que son en cuestión de segundos. Tenemos una atención involuntaria en la cual no hacemos ningún tipo de esfuerzo. Esa atención se da de manera, nos llama, nos percibimos algún estímulo, algo, y pues lo hacemos de manera espontánea. Y de acuerdo a esta atención involuntaria, pues están los niveles de alerta. Los estados de alerta, que tenemos un nivel de vigilancia, la atención voluntaria, que es aquella en la cual pues nos fijamos cierto grado de nuestra conciencia o cierto grado de nuestra memoria para podernos enfocar en ese tipo de actividad. ¿Cuál es la importancia de la atención? Pues el concentrarnos sobre un estímulo determinado en un momento determinado para poder llegar a realizar una atención focalizada. Tenemos que tomar en cuenta que la atención pues también se encuentra determinado, también se puede clasificar de manera ejecutiva. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que poder realizar una serie de comportamientos ligados a las metas, es decir, poder fijarnos una serie de metas, una serie de procesos para poder llegar a realizar una actividad. Y pues tenemos algo que es muy, muy importante en el cual pues nos enfocamos muchísimo, que es la parte de la memoria. Y la parte de la memoria, como toda esta serie de procesos, pues se da a cabo a través de las conexiones que existen sinápticas a través de las neuronas. Que no existe un lugar específico a nivel cerebral, existe un lugar donde pues nos diga de que la atención se encuentra determinada, que solamente va a ser en la parte frontal, en la parte prefrontal, sino que es una conexión o es un cúmulo de todo. Esto se puede determinar a nivel del hipocampo, a nivel de la parte temporoparietal, a nivel de los lóbulos frontales, a nivel del prefrontal e inclusive también a nivel del mismo cerebro. Entonces todo el conjunto, todo el cerebro, pues se encarga de todo ese tipo de funciones o de todo lo que es la parte de la memoria. Por ello, todo ello interactúa y hace que todos tengamos todo el tipo de información. Este tipo de memoria lo podemos clasificar de acuerdo al tiempo o también de acuerdo al contenido. Si la clasificamos de acuerdo al tiempo, puede hablarse de una memoria inmediata, que es aquella que recordamos mientras tenemos la atención percibida. Tenemos una memoria a corto plazo, que es una atención que es un poquito más duradera que la inmediata, pero sin embargo que se ha descrito que puede ser de segundos a minutos y en algunos casos pues puede describir que incluso hasta días. Y también tenemos una memoria, de trabajo que nos permite enfocar la atención en la resolución de problemas. Tenemos la memoria intermedia, que es la que utilizamos, muchas veces utilizamos para lo que cuando estábamos en el colegio o estábamos en la universidad en algún tipo de actividad, digamos, para aprender o para estudiar para un examen, que pues se ha cambiado un poco lo que es ese tipo de memoria porque estábamos basados mucho en lo que era la repetidera, en el leer para poder fijar, pero existen actualmente una serie de técnicas para poder fijar la atención de alguna manera y no estar con esa repetidera porque muchas veces, pues como se habla, es una memoria intermedia, no es una memoria duradera y con el transcurrir del tiempo, pues se tiende a perder muchos detalles de lo que se ha aprendido en el momento. Y tenemos la memoria a largo plazo, donde la memoria a largo plazo, pues era la que estábamos hablando, la que estoy hablando anteriormente, que nos habla acerca de lo que son los procedimientos o a través de lo que es la parte declarativa. Con respecto a la memoria, no solamente se habla de una memoria con respecto al tiempo o una clasificación por el tiempo, sino también a través de lo que es el contenido. El contenido pues se clasifica de acuerdo a su contenido, valga la redundancia, en varias partes. De eso tenemos lo que es el procedimiento, que guarda pues los que son los esquemas implicados en los que estamos realizando automáticamente. Tenemos la memoria sensorial,
que en un principio almacena toda la información a través de lo que son los registros sensoriales. Y tenemos también la memoria declarativa, donde la memoria declarativa es una información que se encuentra evocada conscientemente y pueden ponerse en práctica a través de palabras. Entonces se puede hablar de semántica o se puede hablar de episódica, donde la semántica almacena las cosas que sabemos sin que intervenga una relación personal con ella. Y la episódica, esta es la que pues vivimos a diario, pues lo que une todo lo que son los detalles personales o lo que son las experiencias. Por eso aquellas situaciones que pues a pesar de que pues parecen como nuevas, pero que de alguna manera las estamos relacionando con alguna serie de detalles o con algunas cuestiones ya aprendidas, para nosotros pues resultan mucho más fáciles para recordar y mucho más fáciles para poder llegar a memorizar, porque tenemos allí como una cierto tipo de conexión y de esa manera pues hace que tengamos este tipo de actividad. El aprendizaje pues permite que se transforme en una memoria y esa memoria permite que se fije más la atención. Con respecto también a lo que tiene que ver con las funciones ejecutivas, pues las funciones ejecutivas pues no son más sino aquellas funciones que tienen que hacer con el fin de resolver problemas, es decir, aquellas que nos permiten o aquellas que se realizan a través de la coordinación, a través de la supervisión, a través de ejecutar cierto tipo de acciones, en reajustar conductas cuando esas conductas no sean las adecuadas para poder realizar el alcance de objetivos que sean de manera completos. Y la relación del aprendizaje y las funciones ejecutivas tiene un proceso de retroalimentación. Como le estaba diciendo, eso nos permite el aprender y también nos permite poder fijar. Cuando esto no se aprende, cuando esto no se fija de una manera pues adecuada y vemos que hay algún estímulo negativo, pues nos permite de alguna manera el poder controlar este tipo de tareas. Es importante también un concepto a nivel de lo que es la parte de las funciones ejecutivas, que nos habla acerca de lo que es la memoria de trabajo, que es un elemento pues muy importante. ¿Por qué? Porque la memoria de trabajo compromete o es un componente que permite manipular y organizar y trabajar la información a corto plazo. Es decir, como que permite abarcar lo que nos conviene y desechar aquello que no nos conviene. Eso es en manera para la memoria de trabajo. Y también tenemos una flexibilidad cognitiva, donde la flexibilidad cognitiva es la manera de alternar de manera flexible con ciertas tareas, operaciones y conjuntos mentales. Este tipo de tarea pues nos permite resolver pues, problemas complejos porque nos permite adaptarnos a las situaciones. Y como les estaba explicando, al igual que con respecto a lo que es la parte de la memoria, pues tampoco existe un área específica que donde se almacene esta flexibilidad cognitiva, porque puede abarcar muchas áreas, puede abarcar lo que es la corteza prefrontal, puede abarcar lo que es la parte temporal o lateral de lo que es el cerebro, puede hablar también de lo que es la parte insular y o de la parte que están alrededor de lo que es el hipocampo. Otra de los parámetros importantes a nivel de lo que son estas funciones ejecutivas tiene que ver con la inhibición, que la inhibición pudiese hablarse de varios tipos. Puede ser una inhibición motora, puede ser una inhibición de punto de vista ejecutiva, puede ser una inhibición motivacional o puede ser una motivación de tipo cognitiva. Y esta inhibición, este control inhibitorio, perdón, no es más, sino que el que nos permite poder llegar a abstenernos, a interrumpir ciertas acciones o pensamientos o emociones que dificultan pues la realización de algún tipo de tarea. Y esto pues se puede llegar a desarrollar incluso a lo largo de lo que es el desarrollo escolar a través de lo que es un autocontrol. También es importante lo que es la velocidad de procesamiento, lo que es la velocidad de procesamiento, que es la capacidad de procesar o de codificar una información en un tiempo determinado. Es decir, es aquello que nos permite, por eso podemos observar que algún tipo de conductas pues son más rápidas para aprender que otro tipo de conductas. Y tenemos también lo que es la fluidez verbal, que es la habilidad de producir una cantidad de palabras provenientes de una categoría fonética o semántica. ¿Qué quiere decir? Cuando hablamos de categoría
fonética, pues tenemos algunos tipos de palabras que comienzan con algún tipo de letras, por ejemplo, con la letra F, con la letra A, con la letra S. Y semántica, pues con lo relacionamos con cierto tipo, por lo menos animales o frutas, que de esta manera pues estamos haciendo. En casos particulares, por lo menos, como en el caso por lo menos de medicina, nosotros cuando estudiábamos en la universidad, pues ¿qué aplicábamos? Aplicábamos mucho lo que eran mnemotecnias. Entonces allí pues asociábamos algún tipo de clasificación, algo, sobre todo por lo menos en el área de farmacología, que los nombres pues son tan raros y muy largos para el momento en que uno pues está aprendiendo eso, ya uno pues los maneja de manera adecuada y pues ya los conoce, pero en ese momento en los cuales había una clasificación por lo menos de los fármacos, siempre lo relacionábamos con alguna cuestión y eso pues nos permitió poder aprender de una manera adecuada. Entonces, clasificábamos por decir, hay unos antibióticos que son cefalosporinas, que son de primera, de segunda, de tercera, de cuarta generación. Entonces, hacíamos la mnemotecnia y con esa mnemotecnia, pues, aprendíamos en el momento y con esa mnemotecnia, pues, actualmente inclusive, aún nos recordamos. Ahora, pues, es mucho más fácil porque por el uso cotidiano de todo este tipo de medicamentos, pues, para uno, pues, lo hace pues, de manera automática, pero en ese momento pues era complicado y era difícil y pues lo asociamos y eso nos permitió inclusive recordarlo a través del tiempo. Entonces por eso siempre existe una especie de asociación. Es importante también con respecto a esto la cuestión de la planificación, que es la capacidad de organizar de manera anticipada ciertas acciones. Eso también nos permite pues también el aprender. Es importante siempre pues tener un tipo de conducta, un tipo de orden. También está descrito que para poder por lo menos aprender, pues a veces sucede que hay personas que estudian una noche, estudian 12 horas, estudian todo el día. Lo digo por experiencia, pues porque a través de los años, a través de la medicina, pues habían compañeros pues que estudiaban toda la noche y tal. Y pues está descrito que también este tipo de actividades del aprendizaje o de actividades de la memoria, pues también se debe hacer con respecto a la que es la parte de la educación, por supuesto. También se debe hacer por cierto tipo de lapsos, cierto tipo digamos, de interrupciones en el momento del aprendizaje. Estamos leyendo y al leer algún artículo podemos dar 40 minutos, 20 minutos, pero está escrito que se puede hacer horas de aprendizaje, 45 minutos aproximadamente y descansar 15, porque eso también permite de alguna manera que el cerebro pues se adapte a otras circunstancias y en el momento que volvamos nuevamente a enfocar nuestra atención sobre ciertos puntos, pues podamos aprender de manera más adecuada y del cerebro pues no se encuentra de alguna manera, digámoslo así, de manera común, se encuentra agotado. Es importante también que el control de la atención, que este control de la atención pues nos permite el control de la inhibición de la atención y un estímulo específico, involucrando una tarea voluntaria y consciente en la dirección de la atención. Y pues también es importante la toma de decisiones. Esa toma de decisiones que es un control basado en un incentivo o en alcanzar una meta. Al final de todo, pues todo este tipo de funciones ejecutivas pues nos permite pues siempre alcanzar una meta. O sea, todo esto va coordinado, todo esto de que hemos hablado acerca de la toma de decisiones, acerca del control de la atención, acerca de la planificación, acerca de la velocidad del procesamiento, acerca de la fluidez, la inhibición, todo esto pues va en conjunto. No quiere decir que primero voy a hacer una inhibición, primero voy a hacer un procesamiento, una velocidad de procesamiento, una fluidez verbal o una toma de decisión. Esto muchas veces se hacen de manera, no es muchas veces, sino se hacen de manera consciente, de manera inconsciente, perdón, se hacen de manera íntegra, al mismo tiempo, simultáneamente. Entonces no nos vamos dando cuenta, pero todas estas funciones o todos estos pasos, por lo menos en este caso de lo que son las funciones ejecutivas, se encuentran integrándose y se encuentra desarrollándose. Por eso es algo muy importante que cada componente ejecutivo se encuentra interrelacionado y de una manera coordinada para resolver un problema complejo. No solamente en la parte de la educación, sino incluso en la parte de nuestra vida cotidiana, en la parte de nuestras actividades. O sea, no nos vamos dando cuenta que por lo menos en el caso de
En el caso del aprender a manejar, tenemos una serie de actividades que no nos vamos dando cuenta. En un principio, pues lo hacemos de manera consciente, pues sabemos que primero tenemos que encender el carro, tenemos que, si es un carro que contiene, si es sincrónico, tenemos que colocar el cloche, tenemos que colocar la velocidad, tenemos que ir arrancando, pero ya de manera, esto lo hacemos, somos conscientes e inconscientes. ¿Qué quiere decir? Que lo hacemos de manera involuntaria, pero tenemos todo el conjunto de actividades que hemos descrito. Si observamos que por lo menos sacamos el cloche del carro de manera rápida, eso hace que el carro se nos apague. Entonces ya sabemos que tenemos un control inhibitorio donde no debemos realizar esa actividad, pero no quiere decir que yo voy a encender el carro y voy a decir no voy a sacar el cloche con cuidado para que el carro no se me apague, no, sino yo lo estoy haciendo y lo estoy procesando de manera inconsciente, pero lo estoy haciendo porque ya es una tarea que he aprendido con anterioridad de tanto realizarla, y es una cosa que ya de alguna manera pues tenemos planificada porque ya sabemos cómo es el encendido, cómo es el arranque del carro, cómo debemos de realizar la dirección de la velocidad, todo este cuento. Pero como le digo, es algo que se va haciendo con el transcurso del tiempo, se va haciendo de manera involuntaria, pero estamos involucrando todo este tipo de funciones, todos estos pasos en las funciones ejecutivas para poder llegar a realizar una tarea. Y así con cada una de las actividades que estamos realizando diariamente, así como las actividades de bañarnos, actividades básicas como el cepillarnos los dientes, actividades básicas como el peinarnos, todo este tipo de actividades pues tienen un control y como digo son una serie de tareas ejecutivas que van llevando a una serie de pasos para que se puedan llegar a realizar. También es importante que dentro de las funciones a nivel del cerebro, que son importantes para la vinculación de la educación, también es importante el lenguaje. El lenguaje pues se encuentra descrito que el lenguaje pues se comienza a desarrollar desde, digamos, desde la parte de la infancia temprana, desde que los niños incluso son lactantes. Para ello pues se encuentra una serie de pasos, una serie de etapas que se desarrollan a nivel del cerebro. ¿Y qué es el lenguaje? El lenguaje pues es la primera forma en que los humanos transmitimos el conocimiento de una generación a otra, transmitimos información, porque aunque parezca de manera, a veces puede parecer de manera ilógica, pero un niño de 1 año, un niño antes del año que realiza o balbucea palabras o que dice o que algunas cosas incómodas, pues puede ser una forma de expresarse. Incluso el llanto es expresado como un lenguaje y el llanto pues está descrito a nivel de lo que es el desarrollo del lenguaje que se establece dentro del mes a los 2 meses de edad y es una manifestación que tiene el bebé para poder anunciar que algo le incomoda o que algo pues no está bien para él. Tenemos una etapa también en la parte del lenguaje donde se habla de etapa de una palabra, donde usamos solamente palabras simples y palabras cotidianas, palabras que también están descritas dentro de 6 meses. Muchas veces pues no son palabras completas, son palabras que son palabras pues cortas, donde por lo menos si hablan de papá, entonces no solamente pronuncia la palabra completa, sino pronuncia solamente una sílaba, pa, pero en eso también está muy enfocado, muy importante lo que es la parte de las personas que se encuentran alrededor para que también el niño comience a interactuar. Por eso también es importante, también hemos observado que aquellos niños que se encuentran con algunos niños más grandes por la vinculación digamos, por el desarrollo cotidiano, pues aprenden a hablar más rápido que aquellos niños que pues están en un momento solos en la casa. Entonces observamos que aquellos niñitos que tienen 2 añitos, pero por lo menos no hablan completo, no dirigen las palabras completo, porque pues no tienen esa interacción con otros niños más grandes que sí expresan las palabras de manera completa. Y en eso pues también existe una serie de fallas que también de parte de nosotros los adultos, porque muchas veces pues también en el momento de decir alguna palabra pues también las pronunciamos igual como las pronuncia el niño, entonces no ayudamos a que ellos capten y ellos procesen todo el tipo de información y ellos la desarrollen de manera adecuada. Tenemos que posteriormente pues el niño después de los 2 años ya comienza a decir frases con 2 palabras. Incluso se habla de que estos niños pues, pueden desarrollar palabras hasta 300 palabras, tienen la capacidad para llegar a pronunciar.
habla 200 palabras, pero puede llegar a entender hasta 2000. Por eso es importante que cuando estamos en esta etapa de desarrollo del lenguaje de los niños, que no comencemos, digamos, a decir las monosílabas, sino que digamos la palabra completa para que el niño también escuche y también las procese, porque ellos son capaces de entender ya en edad de 2 años hasta 2000 palabras. Tenemos también un habla, que es un habla telegráfica, que es la combinación de palabras para formar cierto tipo de oraciones cortas. Y esto pues se describe o está hecho a partir de los 2 o 3 años. Y los niños, después de los 3 años, se habla de un dominio del lenguaje. Entonces, por esto es que observamos que después de los 3 años, 3, 4 años, hay niños que pues, no pronuncian muy bien las palabras y pues los llevamos a terapia del lenguaje, pero eso también está en parte enfocado por el desarrollo o en parte enfocado por la actividad que tenemos alrededor de estos niños. Entonces es importante, e insisto que en estos casos que a los niños hay que decirles las palabras correctamente para que ellos poco a poco pues las comiencen a aprender. Tenemos que el desarrollo del lenguaje pues algo que es secuencial, que sucede en todos los niños más o menos al mismo tiempo y en la misma edad y con un patrón más o menos similar y depende, como les estaba explicando, mucho de la interacción con otros. Como les explicaba, o sea, tengo casos particulares donde se observa que por lo menos hay 2 niños, donde la primera niña, ella pues le costó más para desarrollar las palabras, pero el hermanito, que ella pues 3 años mayor que él, el hermanito desarrolló un lenguaje mucho más fluido, mucho más rápido antes de los 2 años por escuchar ya a la niña que a los 3 años ella hablaba. Pero cuando la niña estaba de la edad que tenía el niño, pues ella solamente decía palabras cortas, a pesar de que sí las entendía. Entonces es importante el desarrollo o es muy importante la interacción con el medio ambiente. Hay un periodo pues crítico que se habla para el desarrollo del lenguaje o por la aparición del lenguaje. Entonces se dice que pues no puede aparecer o generalmente no aparece antes, pero también no debe aparecer mucho tiempo después porque entonces se comienzan a hablar también de trastornos del lenguaje y allí pues es donde vienen todo lo que son las partes de los terapeutas a nivel del lenguaje o lo que es la parte de la fonética. Para aprender a comunicarse y hablar con el niño debe recibir emisiones y señales lingüísticas e interaccionar a través del lenguaje. Entonces tenemos que el habla no es la única manera de comunicarse. Eso es importantísimo. El habla pues no es lo único que a través de lo que tenemos que comunicarnos porque existe, te hablamos de que a través de lo que son las palabras expresamos solamente un 7% de lo que tenemos a nivel de nuestra comunicación, pero a través de lo que es un 93%, a través de lo que son los gestos, a través de lo que son los movimientos, incluso a través de lo que es la parte del movimiento de los ojos, eso nos expresa más de lo que estamos hablando o lo que queremos expresar. O sea, a veces lo que queremos expresar no es en realidad lo que estamos diciendo a través de ese 93%, que es lo que realmente está en nuestro cerebro o está en nuestra parte de la información. Entonces, por eso también es importante, pues también se están haciendo una serie, o también existen una serie de conductas en las cuales podemos llegar a determinar cuando una persona está pensando, cuando una persona está, cuando una persona está diciendo mentiras, porque eso está determinado a través de lo que son los movimientos oculares. Entonces, por eso les explico que no solamente hablamos de un lenguaje que tiene que ser de manera verbal, porque el lenguaje verbal apenas nos expresa el 7% de lo que queremos decir. El resto de esto pues nos habla a través del 93%. Y para este 93% está muy involucrado lo que es la parte sensorial, lo que es la parte de los sentidos, a través de la parte visual, de la parte auditiva o de la parte de lo que es la parte visual o de la parte de lo que es la parte auditiva. Y de acuerdo a eso, pues hablamos también de lo que es la parte de los trastornos y de los deterioros cognitivos, pero esto es algo de lo cual pues se hablará pues más adelante, se hablará después en otro encuentro sincrónico. Bueno, entonces vamos a culminar el encuentro del día de hoy. De verdad, muchas gracias por la atención. Cualquier duda, pues estoy presto. Incluso puede ser por acá o puede ser también a través de la plataforma para expresar algún tipo de duda, alguna cuestión. Muchas gracias.